antes de entrar más en detalles en lo que es la organización de la cocina, es importante tener una vista general de lo que consideramos una alimentación saludable. De esta forma vamos a poder tener mejores herramientas para tomar decisiones correctas a la hora de hacer las compras. Ahí, como van a ver ustedes, hay una gráfica, es un óvalo, ¿sí?, donde nosotros empezamos a clasificar los distintos grupos de alimentos según su importancia y según la cantidad que debemos consumir durante el día. Es solamente una guía que les va a servir, pero no la tenemos que tomar como que fuera la referencia al 100%. Una de las cosas principales a tener en cuenta es la actividad física, que eso es algo que le podemos fomentar a los niños, sobre todo, y a los adultos también, con un mínimo más o menos de 30 minutos. Lo ideal serían 60, pero con 30 minutos para empezar vamos bien. Y luego la disminución del consumo de sal. Hoy por hoy tenemos un montón de alimentos que consumimos que contienen alto contenido de sodio. No solamente la sal de mesa en sí, sino aquellos alimentos que son procesados. Por ejemplo, los alimentos enlatados, los fiambres, los embutidos, las galletitas, los procesados como las patitas, las salchichas. Todos esos son alimentos que a los niños les gustan mucho y son muy altos en sodio. Y luego, otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de agua, ¿sí? Hay que hidratarnos con agua potable o mineral, además de utilizar de vez en cuando las gaseosas. Como van a ver ahí en la gráfica, lo que más ocupa lugar es la parte de las frutas y las verduras. Es un grupo de alimentos que por lo general es lo que menos solemos incorporar, pero es lo que más hay que incorporar, ¿sí? Las frutas y las verduras nos van a aportar todas las vitaminas y los minerales necesarios para un montón de funciones metabólicas en nuestro organismo. También algo muy importante de las frutas y las verduras es siempre ir con las frutas de estación. Por ejemplo, si estamos en invierno, las naranjas sería una buena fruta y, por ejemplo, si vemos en invierno melón, bueno, no consumir el melón y sí darle más prioridad a la naranja. De esta forma aprovechamos mucho más los nutrientes. Luego también van a ver en un porcentaje un poquito menor, van a ver a todo lo que son las legumbres y los cereales. Dentro de los cereales lo fundamental es que sean cereales integrales, como el arroz, las harinas, la avena. Y también vamos a darle importancia a las legumbres, que bueno, es un alimento que por lo general no solemos incorporar demasiado en nuestra alimentación, como ser las lentejas, los porotos, los garbanzos, la quinoa, que nos aporta proteínas y además hidratos de carbono. También otro grupo de alimentos a tener en cuenta son las carnes. Dentro de las carnes ahí hay varias variaciones, ¿sí? Nosotros siempre decimos las carnes y pensamos que hablamos de la carne de vaca, pero en realidad la carne tenemos la carne de vaca, que es la roja, la carne de pescado, la carne de cerdo y la carne de pollo. ¿En qué varía cada carne? Va a variar en el aporte de las grasas que nos dan. Las carnes grasas son las que mayor porcentaje de ácidos grasos tiene, entonces es lo más recomendado consumirla, por ejemplo, entre 1 y 2 veces por semana, no más de eso. Luego tenemos las carnes como el pescado, que es la que más tenemos que fomentar el consumo, que le podemos incluir hasta 4 veces semanales. Y dentro de los pescados también tenemos una clasificación de aquellos pescados que nos van a aportar mejores ácidos grasos para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Sobre todo la parte cardiovascular, como ser el salmón, el atún, la caballa. Y luego vamos a tener los otros pescados que tienen menor aporte de ácidos grasos, pero que capaz que no son tan beneficiosos o tan relevantes para la salud, como puede ser una merluza, la brótola, un lenguado, ¿sí? Luego la carne de pollo y la de cerdo tienen menor porcentaje de ácidos grasos, pero también más o menos tampoco hay que abusar y consumirla tan seguido, ¿no? Por ejemplo, 2 veces por semana pollo y 2 veces por semana cerdo. Después en otro apartado se van a ver los cortes que recomendamos consumir de estos tipos de carnes, ¿sí? Para que ustedes puedan ir diferenciando cuáles son los cortes más magros a los cortes más grasos de las carnes. Otro grupo también muy importante a tener en cuenta va a ser el grupo de la leche, el yogur y los quesos, que más o menos ese ocupa el 12% de nuestra pirámide. Si bien son alimentos que las industrias nos los venden como que es el alimento fuente para incorporar el calcio, también lo podemos incorporar de otros grupos de alimentos como ser las verduras y también las legumbres. Entonces tampoco nos volvamos locos de que tengamos que consumir mucha leche, mucho queso o mucho yogur. Sí que esté, pero no es el alimento fuente o base de nuestra alimentación. Y nos quedan 2 pequeños grupos que son por un lado los aceites y por otro lado son todos los que representa como el permitido, que nosotros a veces llamamos, que sería toda la parte de los procesados. Dentro de los aceites no hay que darle poca importancia, ¿sí? Los aceites son
fundamentales para el desarrollo de toda la parte neurológica del niño, sobre todo, y luego para la absorción de un montón de vitaminas liposolubles. El tema es qué tipo de grasas vamos a incorporar ahí. Entonces ahí entran todo lo que son los aceites, por ejemplo los aceites que usamos para condimentar las ensaladas, que puede ser de girasol, de maíz, si es de oliva muchísimo mejor. Después nos podemos ir a otros aceites como el de canola y el de chía, pero si nos mantenemos con el de oliva, venimos bárbaro. Los frutos secos como las nueces, almendras, avellanas y las semillas, como por ejemplo las semillitas de girasol, también aportan buenos ácidos grasos. También podemos utilizar por ahí para unos snacks salados las aceitunas, e inclusive también la palta, ¿sí? O sea, no le tengan miedo a consumir por ahí media palta de forma diaria, porque los ácidos grasos que nos aportan son muy buenos, que inclusive viene bien para reemplazar a la manteca. Por ahí en una tostada la podemos reemplazar a la manteca por la palta y ahí salimos de todo lo que es el procesado. Y luego tenemos ese 3%, que es una porción muy pequeña del óvalo de una pirámide. También van a encontrar pirámides que se pueden utilizar como gráfica. Es un porcentaje muy pequeño que hoy en día está totalmente invertido, ¿sí? Suele ser un porcentaje más grande, que ahí entra todo lo que es snacks, papas fritas, galletitas, salchichas, patis, medallones de pollo, las patitas de pollo, fiambres, los quesos untables, las mantecas, las cremas de leche. Esos son alimentos que si bien no los podemos excluir al 100% de la dieta, sí estaría bueno empezar a limitar su consumo. ¿Por qué? Porque son alimentos que están manipulados por la industria, entonces no tienen ningún ingrediente saludable, ningún ingrediente natural, cada vez tienen más ingredientes, entonces cuando un alimento tiene más cantidad de ingredientes va a ser menos sano, y cuanto más barato va a ser el alimento también va a ser menos sano. ¿Sí? Esos son los alimentos ultra procesados, que no deberían llamarse alimentos, pero bueno, los seguimos llamando alimentos igualmente, ¿no? Esos son los alimentos que hay que mantener lo más alejado posible o restrictivo durante la alimentación diaria, ya sea del niño, del adulto, del adolescente, de cualquier persona, cualquier grupo etario, digamos. Con eso vamos a controlar el aporte de sodio porque tiene mucha sal y sobre todo también el aporte de azúcar. Las grasas también suelen tener grasas, pero lo más importante en ese grupo de alimentos es el exceso de sodio y el exceso también de azúcar que aportan. Bien, con toda esta información vamos a poder planificar las 4 comidas principales, que vamos a tener un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Dentro de las opciones de desayunos y meriendas, lo ideal es ir tratando de ir alternando, ¿sí? De tener, si desayuné la opción 1, por ejemplo, la merienda que sea diferente, así nos vamos asegurando y tener diferentes tipos de nutrientes a lo largo del día. Ejemplos de meriendas o desayunos saludables, podemos incorporar todo lo que es el yogur con una buena granola, que se puede hacer casera, utilizando la avena, utilizando frutos secos, se pueden utilizar tostadas de pan integral preferentemente, si son caseros muchísimo mejor, con alguna mermelada o algún queso untable. Se pueden hacer los omelets, ¿sí? Ahí el huevo alto en proteínas, buenísimo usar un omelette de jamón y queso y acompañarlos con alguna fruta, licuados de frutas con leche o licuados de frutas con jugos y algunos frutos secos como para darle un poquito más de calorías a los desayunos. Pueden hacer budines integrales, budines de zanahoria, budines de banana con pepitas de chocolate, siempre todo bien controlado en cuanto a las cantidades, ¿no? Y dentro de los almuerzos y cenas, siempre lo ideal es que tanto en un almuerzo como en cena haya una porción de cualquiera de estos tipos de carnes que hablamos anteriormente. Por ejemplo, podemos tener las carnes rojas, las carnes blancas. Dentro de las carnes rojas vamos a encontrar todo lo que es lo de vaca o cordero. ¿Sí? Recuerden que las carnes rojas son las que mayor contenido de grasa tienen. Más o menos hasta un 26% de grasa proviene de cada 100 gramos de carne roja. Luego las carnes blancas como el pollo, el pavo y el cerdo tienen hasta un 2% de grasa, o sea que eso podemos aumentar un poquito más el consumo a lo largo de la semana. Y después nos vamos a ir a los pescados que tienen más o menos aproximadamente un 6% de grasa. Y ahí dentro de los pescados es donde recuerden que tenemos las distintas clasificaciones según el tipo de grasa que aporta, porque acá no solamente vemos el porcentaje de grasa, sino también qué tipo de grasa voy a incorporar. Si podemos los pescados azules como el salmón, la trucha, la caballa, la sardina, muchísimo mejor porque tienen mejores ácidos grasos. Y si no, podemos ir a los pescados blancos como la merluza, la brótola, el lenguado, el bacalao, que son
pescados por ahí que no aportan muy buena calidad de grasa, pero el aporte es muchísimo menor. Dentro de los almuerzos y las cenas que planificamos, recuerden que van a estar siempre las verduras. Las verduras no solamente nos van a aportar fibra, vitaminas y minerales, también nos aportan un poquito de energía, de hidrato de carbono, lo mismo como las frutas. Cuanto más crudas sean las verduras, muchísimo mejor porque vamos a aprovechar muchísimo más los nutrientes. Dentro de las carnes y los huevos, si bien habíamos mencionado anteriormente el tema de las grasas, de los diferentes tipos de carne, algo que todas las carnes tienen en particular es el aporte de proteína. Y esas proteínas son fundamentales para todo el desarrollo de la estructura de nuestro cuerpo, no solo la fibra muscular, sino nuestro sistema de defensa ante enfermedades, de nuestro pelo, de las uñas, de la piel, de nuestras hormonas. Entonces hay que incluirla la mayor cantidad posible de carnes a lo largo de la semana. En esto no hay diferencia si es carne de cerdo, de pollo, de pescado o de vaca, ¿sí? Siempre el aporte proteico va a ser igual. Lo que sí puede cambiar capaz es la parte del hierro. Capaz una carne roja va a tener mayor aporte de hierro que una carne blanca. Los leches, yogures y quesos, como dijimos antes, también te van a aportar calcio, y un poquito también de proteínas. Las legumbres, cereales, dentro de los cereales entra el arroz, los fideos, la avena, la quinoa. Hay hidrato de carbono, pero también hay una fuente de proteína ahí medio importante, ¿sí? A tener en cuenta. Y los aceites, frutos secos y semillas son toda la parte de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí los tenemos que consumir. No hagamos de lado la alimentación y hagamos una ensalada sin ponerle aceite, que muchas veces solemos hacer eso porque uno se quiere estar cuidando. No, condimentemos las ensaladas siempre con un poquito de aceite. Teniendo en cuenta lo que nos va aportando cada grupito de estos alimentos, es donde nosotros vamos a ir pudiendo armar un plato mucho más saludable, más sano, para cuidar a nuestro organismo, para nutrir a nuestro organismo, ¿sí? Amén de la cantidad de calorías que nos puede aportar, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, porque es lo que nos va a condicionar nuestro estado de salud, la que nos va a dejar hacer la actividad física que queremos, pensar, estudiar, leer, razonar y estar sanos la mayor parte de nuestro tiempo. Así que ya saben, a la hora de generar la lista de compras que comprar, bueno, tener esta guía les va a ayudar a saber, bueno, voy a un procesado o voy a la carnicería y me compro, no sé, una colita de cuadril para hacer al horno, o me voy al patty, salchichas y alimentos procesados para los chicos. En este nuevo apartado vamos a hablar todo lo referente a lo que es la higiene alimentaria y la importancia que este implica a la hora de elaborar cualquier servicio de alimentación, ya sea en casa o bien si queremos brindar un servicio de alimentación a comensales, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, qué significa todo lo que es la higiene alimentaria o por qué es tan importante la higiene alimentaria? Básicamente es para prevenir cualquier tipo de enfermedades que puedan llegar a desarrollarse a través de los alimentos, ¿sí? Ya sean porque estos no están cocidos correctamente o bien porque cuando fuimos al proveedor y los compramos no nos aseguramos de que estén en buenas condiciones, ¿sí? De esta forma nos vamos a asegurar que el alimento sea inocuo y que no desarrollemos ningún tipo de bacterias o enfermedad que son bastante incómodas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las bacterias tienden a multiplicarse sin control y tampoco las podemos ver, o sea que solamente con ver si el alimento tiene buen aspecto o no, no es siempre suficiente, ¿sí? Porque la bacteria no nos da olor, no nos deteriora tampoco a la calidad del alimento, pero no quiere decir que esté presente. Cuando nos intoxicamos por algún tipo de bacteria que tenga ese alimento, las personas por lo general van a tener síntomas como ser los vómitos, fiebres, diarreas, muchísimo dolor, ¿sí? ¿Qué puede pasar a lo largo de un tiempito? O bien se puede ir agravando si no son tratados con los antibióticos adecuados. Inclusive también se pueden provocar casos de muerte si no son controlados a tiempo. Para poder evitar todo esto hay que tener ciertas normas, hay que seguir ciertas normas, ¿sí? Y tener hábitos de higiene, ¿ok? ¿Qué son esos hábitos de higiene? Va a ser la higiene personal y también la higiene en lo que es la parte del alimento. Si tenemos gente que trabaja con nosotros en un servicio de alimentación o bien si estamos nosotros en casa cocinando para nuestra familia, es importante que la ropa que nosotros usemos, el delantal que vamos a utilizar, esté en perfecto estado, esté limpio, ¿sí? Mantener las uñas cortas, que no tengan esmalte, el pelo tiene que estar recogido,
No utilizar ningún tipo de anillos, pulseras, relojes, ¿sí? Porque eso se puede caer mientras estamos manipulando el alimento y va a contaminar obviamente al alimento. Otra cosa es obviamente el lavado de manos. Antes de empezar a cocinar hay que lavarse las manos. Si por algún motivo se interrumpe esa cocción porque tenemos que atender el teléfono, tocamos el celular o lo que fuera, hay que volverse a lavar las manos y luego continuar con la manipulación de los alimentos. Cuando estemos manipulando los alimentos, siempre tener el pelo atado. Si se puede utilizar un gorro o una cofia, muchísimo mejor. No comer ni masticar chicle, tampoco fumar durante la manipulación de los alimentos, ya sea que porque los estamos cocinando o bien porque los estamos guardando. Tampoco hay que tosar ni estornudar cuando cocinamos. Y en caso de sufrir por ahí algún incidente en la piel, porque nos lastimamos y demás, tienen que estar bien cubiertos, o bien por ahí ese día, si estamos muy dañados, directamente no manipular el alimento. Los utensilios deben de estar siempre limpios al momento de iniciar cualquier tipo de preparación, y cuando se finaliza la preparación también tienen que estar higienizados. Eso es todo lo que hablamos anteriormente, es la higiene personal. Ahora vamos a entrar bien en todo lo que es la inocuidad de los alimentos propiamente dicho. Primero y principal, hay que usar agua y alimentos seguros. El agua tiene que ser potable o de red, ¿sí? Hay que asegurarse de potabilizar el agua antes de su consumo. Si no tenemos agua potable, se puede hervir el agua y de ahí ya tenemos un agua un poco más segura. Los alimentos tienen que ser frescos. Hay que priorizar alimentos ya procesados como la leche pasteurizada, nada de tomar leche de campo, ¿sí? Siempre los alimentos tienen que estar pasteurizados. Lavar las frutas y las verduras minuciosamente, especialmente si las vamos a consumir crudas. Y no utilizar alimentos posteriores a la fecha de vencimiento. Es importante cada vez que vayamos al supermercado leer la fecha de vencimiento de los alimentos. Luego también tenemos cómo mantener la higiene, ¿sí? Ya lo habíamos dicho que hay que lavarse las manos previo a preparar cualquier alimento, las veces que sea necesaria durante la preparación. Lavar y desinfectar todas las superficies, utensilios y equipos que vamos a utilizar en la elaboración de alimentos. Mantener la higiene personal y de la cocina y proteger a los alimentos y a las áreas de cocina de todo tipo de insectos, ya sean moscas, mosquitos, cucarachas, también mascotas, ¿sí? No hay que cocinar alrededor de las mascotas y cualquier otro tipo de animales. Después el correcto lavado de manos, capaz que ahora ya es más común por el tema que estuvimos viviendo en estos últimos meses, pero no es tipo me lavo las manos y ya está, sino tiene que ser por una duración de 20 minutos y tengo que recubrir bien todas las áreas que se me juntan de las manos, ¿sí? Bien fregar bien los dedos uno por uno, las manos y los puños, ¿sí? Siempre. Y en lo posible lavar hasta acá los brazos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que hay que siempre separar los alimentos crudos de los cocidos. Nunca hay que meter en el mismo equipo alimentos cocidos y crudos, ¿sí? Porque ahí se puede generar una contaminación cruzada que vamos a hablar un poquito más adelante. Los equipos y los utensilios que vamos a utilizar, como ser las cucharas, las tablas, los cuchillos, también. Si utilicé una cuchara o un cuchillo para cortar algo crudo, no puedo utilizar, por ejemplo, un vegetal, no voy a utilizar el mismo para cortar la carne, tienen que ser diferentes. Igualmente si son cocidos. Un vegetal cocido o un vegetal crudo tiene que ser utilizado diferentes utensilios. Bueno, y hay que conservar obviamente los alimentos en recipientes separados de los crudos y de los cocidos. Otro punto muy importante es que los alimentos tienen que estar cocidos, bien cocidos, ¿sí? Más o menos la temperatura para unas carnes, por eso es muy importante tener un termómetro en la cocina, es más o menos entre 75 y 80 grados centígrados, ahí tienen que llegar todas las carnes. En el caso de las sopas, a 70 grados centígrados aproximadamente. Y si hay que recalentar una comida, ahí hay que tener mucho cuidado porque también tenemos que tratar de llevar a una temperatura alta. No van a ser los mismos 70 grados centígrados, pero sí tiene que ser caliente porque de ahí nos aseguramos que si hubo algún desarrollo microbiano lo podemos controlar. Y también es importante mantener el tema de los alimentos a temperaturas seguras. Por lo general a veces dejamos enfriar alimentos fuera de la heladera, los cocinamos y los dejamos reposar que se enfríen. Bueno, hay que tener en cuenta que ese tiempo de reposo no tiene que ser mayor de 2 horas, porque si no ya vamos a darle una ventana a nuestras bacterias a que se desarrollen, ¿sí? Cuanto más rápido lo podemos meter en la heladera, muchísimo mejor. No hay que guardar tampoco las comidas preparadas por mucho tiempo. Y algo fundamental es no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Los dejamos siempre descongelar en la heladera
o bien se puede utilizar el microondas. Otro punto clave es la organización, ¿sí? O sea, yo ya tengo todo lo que es la parte de la higiene de mis alimentos, ahora es qué comprar. Entonces, para poder hacer bien las compras organizadas y tener en cuenta todas estas cosas que nosotros mencionamos anteriormente, es hacer una lista de compras, ¿sí? Cuando vamos a hacer la lista de compras, poner siempre los alimentos frescos, los alimentos secos, los alimentos enlatados que vamos a utilizar e ir fijando el tema de las fechas de los vencimientos. Cuando compramos un alimento nos tenemos que fijar que esté en perfectas condiciones, sobre todo si son los alimentos frescos, ¿sí? Las carnes en condiciones organolépticas, por ejemplo, que tengan buen olor, que el color sea adecuado. Cuando la carne más roja y brillante significa que está recién cortada. Cuando ya la veo medio parda, medio oscurita, eso quiere decir que ya hace bastante tiempo que la carne está en exhibición, entonces está teniendo contacto con el oxígeno. Cuando ya tiene más contacto con el oxígeno, más propensa va a ser a desarrollar algún tipo de bacteria. Entonces, cuanto más roja es la carne, muchísimo mejor. Y si son productos que están envasados, ver que, por ejemplo, la carne envasada, que ese envasado no esté roto. Y también otra cosa importante de los alimentos envasados es siempre fijarse la fecha de vencimiento. Nunca comprar tampoco los alimentos que están próximos al vencimiento, porque hay veces que vencen de 2 días a la compra, entonces por las dudas siempre elegir el más lejano a la fecha de vencimiento. Todos los alimentos que estén en mal estado o que tengan una apariencia dudosa, no hay que comprarlos, hay que rechazarlos, ¿sí? Ante la duda, no los adquieran, ¿sí? Y también es muy importante verificar las temperaturas que tienen los alimentos que necesitan refrigeración. Por ejemplo, 4 grados es lo ideal para que tengan las carnes carnes de vaca y las de ave y de pescado, 8 grados, por ejemplo, para los lácteos y 3 grados para las comidas que son en lata. Y después para los congelados ya nos vamos a 18 grados bajo cero. Nunca hay que poner los alimentos crudos con los cocidos, ¿sí? En el mismo recipiente. No exceder el plazo de conservación de los alimentos, controlar lo de la fecha de vencimiento siempre y limpiar y desinfectar el equipo cada vez que utilizamos, ¿sí? Ya sea un cuchillito, una cuchara, lo que fuera. Se usa, se limpia, se guarda y ya está. No emplear el mismo cuchillo para cortar los alimentos crudos y cocidos, ¿sí? Bueno, como ya lo dijimos, y lavar bien los vegetales y desinfectarlos. Por ahí para los vegetales de hoja verde o tipo la lechuga, la selga o la rúcula que los vamos a utilizar crudos, sumergirlos en abundante agua con 2 gotitas de lavandina. Y acá hay que tener cuidado que esa lavandina sea apta para desinfectar agua, porque hoy en el mercado nos encontramos con distintos tipos de lavandina y hay algunas que no son aptas para el agua. Y si utilizamos esas nos va a alterar el sabor del alimento y vamos a sentirle realmente el olor, el gusto a lavandina. Entonces eso también es algo que se tienen que fijar cuando hagan las compras. Y las frutas también las podemos sumergir en abundante agua con 2 gotitas de lavandina o bien con vinagre de alcohol. Y bueno, y un tema muy importante a tener en cuenta, ya sea en casa, como sea en un restaurante, en un servicio de alimentación, es la contaminación cruzada. Que la contaminación cruzada se produce cuando un alimento está contaminado y el otro no, y sin querer utilizamos el mismo cuchillo para cortar ese alimento, cortamos otro y ahí se produce la contaminación cruzada. O mismo la misma tabla. Si corté carne y después voy a cortar verdura, no vamos a utilizar la misma tabla. Hay lugares que pueden tener una tabla para cada, una tabla para la carne, otra para pescado, otra para vegetales, o bien en casa que tenemos por ahí 2 tablas, bueno, ya las destinamos, una para carne, otra para verduras, y si tenemos una sola tabla, primero cortamos los vegetales y luego vamos a cortar las carnes. De esta forma vamos a evitar que se me contamine el vegetal que no va a ser cocido. Si los 2 alimentos van a ser cocidos, bueno, ahí se va a disminuir el grado y lo más probable es que no se produzca ninguna ninguna contaminación cruzada. El tema pasa por si o algunos alimentos se van a emplear a cocción y otros van a permanecer crudos. ¿Qué nos puede llegar a pasar si se produce una contaminación cruzada? Lo mismo que hablamos al principio, pueden haber intoxicaciones alimentarias, diarrea, vómitos, descomposturas fuertes, cólicos bastante importantes en la parte abdominal, te pueden producir urticarias, hay veces que por ahí algunas de las intoxicaciones pasan por la piel y pasan más desapercibidas desde la parte de vista intestinal, entonces no sabemos que es una intoxicación alimentaria, pero por lo general lo más común es tener diarrea, vómitos y náuseas. Dependiendo del grado de salud, puede pasar desapercibido, puede pasar más o menos de 7 a 10 días este cuadro y luego volvemos a la normalidad. Si tenemos un estado de salud
un poquito más débil, ¿sí? Podemos tener consecuencias muchísimo más graves y siempre hay que tener en cuenta esto para los niños, los ancianos, los enfermos y las personas embarazadas, que serían los grupos de riesgo, que si llegan a contraer algún tipo de intoxicación, bueno, no puede llegar a tener resultados bastante graves. Todo esto es muy importante, ¿sí? Para tener en cuenta, tenemos que ser responsables a la hora de cocinar, ya sea para tu familia, para vos, para tus amigos o para algunos clientes, ¿sí? Porque cualquier de estas cositas que por ahí nos fallen, por más simple que sean, pueden llegar a producir un gran mal a las personas, a los comensales que vayan a comer las comidas elaboradas. Si se cocina en conjunto, esto hay que instruirlo a las personas con las que se van a trabajar, ya sean amigos, por ahí hicieron un microemprendimiento pequeñito. Bueno, todas estas cosas, cuanto más atención le prestemos, muchísimo mejor nos va a ir en el servicio y vamos a evitar el desarrollo de cualquier tipo de intoxicación alimentaria, que puede pasar de largo o no, o puede ser bastante grave. Decidiste empezar este camino gastronómico y estás a punto de iniciar. Ahora para vos lo más importante es explorar la creatividad a través de los sabores y las texturas y que éstas se conviertan en platos deliciosos. Para esto es necesario una lista de útiles escolares, un buen equipo de trabajo. Te compartimos los 11 utensilios de cocina necesarios para estudiantes de gastronomía. Primero, es muy importante un estuche para cuchillos y set de cuchillería profesional. Esto es indispensable para todo aquel que quiera convertirse en un profesional de la cocina. Un set de cuchillos profesionales son básicos y necesarios. Cada cocina debe tener 3 tipos de cuchillos. Un cuchillo de chef para picar y rebanar. Un cuchillo multiusos más pequeños para verduras y un cuchillo para pelar y para sostener la comida con una mano y cortar con la otra. Además, hay que recordar algo. Es preferible tener una pequeña colección de cuchillos afilados de alta calidad que un cajón lleno de cuchillos desafilados y de muy poco uso. Para empezar, vamos a observar al cuchillo para chef o cuchillo cebollero. También se lo conoce como cuchilla para cocinero. Tiene un uso muy versátil, ya que con él podés picar verduras y hortalizas, trozar carne roja, blanca, pescado y aplicar técnicas de corte. Tiene una hoja estable de aproximadamente de 20 a 30 centímetros. Una buena regla general es emparejar el tamaño del cuchillo con el tamaño de la tarea. ¿Necesitas cortar un pollo entero o un melón grande? Necesitas un cuchillo de chef largo que pueda atravesar todo el diámetro de lo que quieras cortar en una sola rebanada. Balanza para cocina. Aunque algunas cosas que ocurren en la cocina son por instinto, existen ingredientes que necesitan precisión para las recetas. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, harina o azúcar, entre otras cosas. Existen diferentes tipos de balanzas, algunas digitales y otras mecánicas. Bols y tazas medidoras. Los bols, fuentes o tazones son indispensables en la cocina, ya sea para batir claras de huevo, marinar, macerar o para hacer preparaciones, incluso para preparar masas. Sartenes antiadherentes. Lo importante es que tengan un buen revestimiento. Las sartenes de cerámica también son buenas. Esto es otra herramienta sumamente necesaria para la cocina para preparar todos tus platos. Ollas. Las ollas revestidas o de hierro fundido son resistentes, duraderas y hacen que te sientas seguro en la cocina. Estas son indispensables para hervir y para numerosas preparaciones. Tablas de cortar. Una buena tabla de cortar también es clave y además puede durar generaciones. Las mejores son las tablas de madera porque son pesadas, ya que no se mueven tanto como algunas tablas más livianas o de plástico. Las tablas de polietileno, que vienen en diferentes colores, tienen la finalidad de evitar contaminaciones alimentarias. Por ejemplo, la tabla roja es para carnes crudas, la azul para pescados, la verde para vegetales
y la blanca para lácteos. Si tenemos tablas de un solo color, lo importante es identificarlas y marcarlas para definir su correcto uso. Mortero. Las hierbas y especias frescas son más sabrosas y saludables cuando se pulverizan y consumen de inmediato. Esta herramienta se utiliza mucho para pulverizar hierbas como orégano, menta, perejil y romero, así como especias enteras como granos de pimienta, cilantro y semillas de comino. Afilador de cuchillos. Así como los cuchillos son indispensables en la cocina, también lo es el afilador de cuchillos. Es muy importante poder cocinar con los cuchillos afilados. Rallador. Un rallador es muy útil para picar finamente alimentos sólidos como frutas, verdura, pan duro o queso. Tijeras de cocina. Suelen emplearse para cortar y separar tejidos de los alimentos cárnicos, además de cortar huesos, superficies, envolturas y papeles necesarios en la cocina. Lo mismo son fundamentales para cortar vegetales. Colador. Escurrir los alimentos es indispensable para lograr texturas y sabores deseados. Además, es básico para filtrar salsas, purés o cremas, dejándolos libres de impurezas. Los utensilios de cocina son indispensables para crear buenos platos. Ahora que ya sabes lo que necesitas, poné manos a la obra y prepárate para explorar tu creatividad culinaria al máximo. Las verduras y las hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional y previniendo enfermedades. Son sobre todo importantes porque regulan el tránsito intestinal y porque las vitaminas que aportan modulan muchos procesos metabólicos. Todos los vegetales tienen un alto porcentaje de agua y se destacan también por su contenido de hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Hoy en día se sabe que más de la mitad de la vitamina A y prácticamente toda la vitamina C que necesitamos la proporcionan los vegetales, al igual que las cantidades importantes de hierro y calcio. Lavado de vegetales. Colocar los vegetales en un recipiente con agua fría. Agregar un chorrito de vinagre blanco que ayudará a desprender las impurezas adheridas o los insectos que pudieran haber quedado. Retirar los vegetales y sin enjuagarlos, pasarlos a otro recipiente con agua limpia y fría. Lavarlos minuciosamente en varias aguas. Retirarlos, escurrirlos y secarlos. En el caso de verduras de hojas para consumir frescas como ensaladas, sumergir las hojas en un recipiente que contenga agua y lavandina. 2 gotas de lavandina por litro de agua. Dejarlas reposar 10 minutos, retirarlas y sin enjuagarlas, pasarlas a otro recipiente con agua y vinagre. Retirar y secar, preferentemente con centrifugador si es posible. Para conservarlos en la heladera, es conveniente recipientes cerrados, papel absorbente en el fondo. Como dijimos, no solo es muy importante el lavado correcto de los vegetales, sino también poder conservarlos correctamente. Cortes.
Antes de detallar los cortes, nos gustaría que conozcan el término mise en place. Proviene del francés y significa puesta en su lugar. También conocida por las siglas MEP, MEP. Alude a la preparación y disposición de todos los ingredientes y utensilios necesarios para elaborar una receta de cocina o preparar una mesa para los comensales. Una buena mise en place facilita enormemente el proceso de cocinado. Nos permite visualizar, planificar y organizar la elaboración de nuestros platos. Constituye una especie de guía visual del plato que nos permite ser eficaces en la cocina, respetar los tiempos de cocinado de los alimentos sin agobios y estar atentos a lo que ocurre en cada paso de la preparación. Preparar la mise en place implica colocar tanto los ingredientes que vamos a utilizar durante el proceso de cocinado como recopilar de cajones y estantes de la cocina todos los utensilios que vayamos a necesitar. De esta forma no tendremos que enfrentarnos a sobresaltos ni imprevistos. Un ingrediente que falta, un pescado que es difícil de limpiar, una batidora que está sucia o cualquier otro inconveniente. Cuando disponemos los alimentos, estos tendrán que estar ya pesados o medidos, limpios y preparados para su uso. Todo esto evitará que tengamos que improvisar sobre la marcha. Cortes básicos. Para cocinar correctamente debemos aprender cuáles son los diferentes tipos de cortes que se utilizan en la cocina para preparar los alimentos. Es muy importante para reducir o controlar los tiempos de cocción, más allá de cuidar la estética de las elaboraciones. Existen muchos tipos de cortes que nos hablan de cómo ir cortando las verduras, hortalizas, frutas y vegetales. Corte a cuchillo. Mire-point. Es un corte de las verduras en cubitos de 1 centímetro o de 1,5 centímetros, sin que importe la clase de verduras utilizadas. Tampoco importa la regularidad de los trozos, dado que no se destinan a adornar el plato. Se emplea para aromatizar salsas, asados, caldos y sopas. Juliana. Consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas, con ayuda de un cuchillo o de una mandolina. Los vegetales cortados en juliana y salteados en mantequilla pueden servir de acompañamiento o guarnición de un gran plato. Brunoise. Es una forma de cortar las verduras en pequeños dados de 2 o 3 milímetros de lado. Puede elaborarse con una enorme variedad de vegetales o verduras como zanahoria, cebolla, ajo, nabo, pimiento. El corte brunoise se utiliza tanto para preparaciones en las que el corte está visible, como un aderezo o una ensalada, como en salsas o rellenos. Concassé es una técnica culinaria que se hace a ciertas verduras, por regla general con el tomate, y que consiste en sumergir en agua hervida previamente para poder pelar y eliminar de esta forma más fácilmente la piel externa y luego cortar para quitar el interior. Se pica finamente. El nombre concassé en francés significa picado. Jardinera. Consiste en cortar bastones de 4 centímetros de largo y 4 milímetros de espesor. Puede realizarse con zanahorias, batatas, nabos, calabazas. Es el corte más común de la elaboración de las batatas fritas o de las papas fritas. El corte jardinera es muy similar a la juliana, varía nada más que el tamaño. Por otra parte, es necesario hacer una jardinera si se quiere luego obtener una macedonia. Macedonia. Es una combinación de frutas variadas cortadas en dados de aproximadamente 1 centímetro y mezcladas entre sí. Es como una brunoise, pero se diferencia en el tamaño, que es más grande.
Paisana son triángulos pequeños y de diferentes tamaños de vegetales que son ingredientes de algunas sopas. Rodajas, cortes en forma de tajadas y dependiendo del alimento pueden ser redondas como en la cebolla o sesgadas como en la banana para freír o la papa estilo Ruffles. Tienen diferentes tamaños. Chifonada se utilizan los vegetales de hoja o verduras de hojas como la lechuga, repollos, endivias, espinacas, acelgas, otros cortes muy finos de tiras alargadas y se realiza enrollando la hoja muy apretada haciendo cortes finos y delgados. Generalmente el cortar así las hojas las usamos para ponerlas como una cama o colchón de vegetales sobre los cuales colocar alimentos asados como carnes, aves o pescados. También para elaborar sopas y algunas otras preparaciones o ensaladas. Se diferencia de la juliana en que solo se hace con hojas y que las tiras son más finas. Parmentier de patatas son cortes en dados de 2 centímetros. Y por último, fetas son los alimentos cortados en láminas. Generalmente los oímos de los quesos maduros cuando cortamos los pedazos con el pelapapas o con un laminador como la mandolina. No solo tenemos los cortes cortados a cuchillo, sino el cortamano. La lechuga y demás vegetales de hojas similares conviene trozarlas con las manos. Como tienen mucha agua, son hojas muy delicadas y al cortarlas con el cuchillo se oxidan. Si preferís cortarlas a cuchillo, te recomendamos que uses los de cerámica o los de plástico. Cocción de vegetales. Tenemos diferentes tipos de cocción de los vegetales. A la inglesa, a blanco, a la italiana y sudar. A la inglesa. Consiste en cocinar los vegetales a partir de agua hirviendo con sal, 30 gramos de sal por cada litro de agua, en un recipiente destapado. Cuando estén listos, retirarlos y sumergirlos de inmediato en agua con hielo. Es una corta cocción. Escurrirlos y utilizarlos o guardarlos. A blanco, esta técnica, también llamada cocina a blanco, se aplica a los vegetales que tienden a oxidarse, es decir, a oscurecerse en contacto con el oxígeno del aire. Por lo general, el medio de cocción se compone de agua, limón o vinagre y una materia grasa que, por ser más liviana que el agua, flota en la superficie y mantiene los vegetales aislados del aire. Con el mismo propósito, se los tapa con papel manteca. A la italiana, consiste en saltear los vegetales crudos en una materia grasa, brevemente y a fuego vivo para lograr que queden crocantes y muy sabrosos. Se utiliza sobre todo para espinacas, champiñones, tallos de acelga. Y por último, sudar significa cocinar un vegetal salteándolo sin que se dore para lograr que suelte su líquido. Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos. Se modifica su aspecto y su textura y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. Hay 3 tipos de cocción: por concentración, por expansión o mixta. Por concentración se realiza a elevadas temperaturas para permitir que los alimentos conserven la mayor parte de sus jugos nutritivos y su sabor. El método de cocción es asar, en parrilla, saltear, freír, cocer en un líquido, hervido, cocer al vapor y risolar. Por expansión
Se parte de frío, lo cual permite el intercambio de los jugos nutritivos y los sabores con el líquido de la cocción. Cocer partiendo de un líquido frío, gratinar, glasear o confitar. Y la mixta es la combinación de los dos métodos anteriores. Se empieza por concentración y al mojar el producto se produce el fenómeno de la expansión. Brasear, estofar, guisar, vacío, sofritos y sudados. Bueno, dentro de los tipos de carne que habíamos mencionado anteriormente, que tenemos los cortes, o mejor dicho, las carnes rojas y las blancas, le vamos a dejar acá a continuación una placa que pueden observar los distintos tipos de corte y en dónde utilizarlos, o sea, las distintas formas de cocción o métodos de cocción para utilizar estos cortes de carne. Dentro de lo rojo vamos a encontrar las carnes de vacuna y, por ejemplo, para horno podemos utilizar un matambre, palomita, vacío, roast beef o asado, que son cortes de carne más bien grasosos. ¿Sí? Esto le va a dar más jugos a las preparaciones, van a ser mucho más sabrosas, pero tienen más carne, más grasa. Si no queremos utilizar cortes muy grasosos, podemos inclinarnos por una colita cuadril, un peseto o un lomo. Si queremos utilizar a la parrilla, podemos utilizar también entraña, vacío, tira de asado, bife angosto o bife ancho, matambre, palomita y roast beef, que de vuelta son los cortes más grasos. O bien podemos utilizar también los mismos empleados para horno, como colita de cuadril, peseto y lomo, para también a la parrilla. En la plancha puede ir entraña, que también es un buen corte para parrilla, vacío, bife angosto y ancho, o lomo y cuadril. Y para milanesa lo más aconsejable por lo general es la nalga, la bola de lomo y el peseto, que son cortes que no tienen tanta grasa intramuscular, entonces es como que son más cómodos para cortar y consumir. En los guisos ya van los cortes que son grasosos, pero también son duras, ¿sí? Como que las fibras musculares son un poquito más rígidas, entonces necesitan un proceso de cocción más prolongado. Entonces los guisos son los ideales, como la falda, el cogote, roast beef, cuadrada, palomita, tortuguita, o bien también los cortes magros como cuadril y peseto también están buenos. Para empanadas puede ser cualquiera de todos los cortes mencionados y le podemos pedir al carnicero que lo haga carne picada. Tengan en cuenta que se oxida más rápido esa carne, entonces si la compramos es para utilizarla casi inmediatamente el día que la compraron o como mucho el día siguiente. No dejen pasar más de ese tiempo y lo usamos para rellenos como empanadas o canelones o zapallitos relleno o inclusive tartas. Dentro del cerdo los cortes son muy similares, capaz que no tenemos la misma variedad que tenemos en la carne de vaca, no todas las carnicerías van a tener estos cortes de carne de cerdo, pero bueno, está bueno siempre saber. Por ejemplo, al horno también podemos emplear el matambre de cerdo, peseto o solomillo, el lomo de cerdo, son esos tres, por lo general es más o menos lo mismo y suelen ser bastante magros, y el carré de cerdo. Para la parrilla podemos tirar pechito con manta, el matambre también se puede utilizar. Y para la plancha, costillita de cerdo o los churrasquitos de cerdo. Las costillitas de cerdo son menos grasosas que los churrasquitos. Y para milanesa, los mismos cortes que carne de vaca, nalga y bola de lomo. Dentro de las carnes blancas tenemos a los pescados también. Se pueden utilizar pescados para plancha, por ejemplo el salmón, el atún, el abadejo, que tienen fibras musculares más compactas, entonces nos permite por ahí hacer el vuelta y vuelta. A la parrilla también pueden ir más bien los pescados más grandes de mar, como la corvina, o también se puede utilizar el salmón. Al horno, empanados o sin empanar, ahí van más bien los pescados que son más frágiles, como la merluza, el mero o la brótola. Y para milanesa, obviamente siempre lo más rico o lo más fácil de realizar va a ser merluza y la brótola. Bueno, vamos a hacer el tema de las pastas, unas pastas caseras. Para hacer las pastas caseras se parte de una base de harina, pero hay que tener en cuenta que los ingredientes de las masas pueden ir variando en función de la pasta que se quiera preparar. Sí, podemos tener pastas simples como pastas rellenas, como son los ravioles. Cada una de estas pastas también va a implicar una manipulación diferente de la masa y por lo tanto no se van a utilizar los mismos ingredientes ni tampoco la misma harina. Es importante dejar la masa en reposo una vez que la amasemos, tiene que descansar un poquito para que no pierda tampoco esa elasticidad que se logra con un amasado suave y de esa forma va a ser muchísimo más fácil estirarla. Antes de cocinar la pasta siempre conviene que se oree, ¿sí? Como que se seque un poquitito. Lo podemos poner sobre una mesada enharinada o bien en los palotes bien limpios de barrotes que tengamos. Se pueden disponer ahí.
y siempre hay que cocinarlas partiendo de agua hirviendo y con sal, ¿sí? Y también tiene que ser abundante agua. Por lo general se calcula como 3 litros de agua por cada 500 gramos de pasta seca. Fresca, perdón. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la pasta fresca no amplía su volumen como la pasta seca, entonces se calcula aproximadamente por porción 150 gramos de pasta fresca y de la seca se calcula por lo general 100 gramos porque ahí aumenta más el volumen. Luego de colocar la pasta en agua hirviendo hay que removerla, ¿sí? Con una cuchara de madera para tratar que se separen y no se nos peguen, y más o menos la proporción de sal es 10 gramos de sal por cada litro de agua. Ahora vamos a dejar un video a continuación para que ustedes vean cómo se realiza el amasado y el corte de la pasta fresca, para que tengan un poquito más ideas. Bueno, según el gusto y preferencia de cada una, las pastas pueden ser acompañadas de diferentes salsas. Por ejemplo, tenemos la salsa boloñesa, la de pesto, la carbonara de tomate y también tenemos la salsa blanca. Ya sean pastas rellenas o simples, cualquiera de estas salsas son un excelente acompañamiento. Bueno, a lo largo de este curso de ABC de cocina, dimos un recorrido bastante extenso. Partimos de todo lo que es la alimentación saludable, fundamental para poder tener buenas elecciones a la hora de cocinar. También tuvimos en cuenta todo lo que es la higiene y la manipulación de los alimentos y de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? No solamente la higiene alimentaria, sino también la higiene personal. Y qué equipo de trabajo vamos a utilizar o cuáles son los mejores utensilios que tenemos que tener en casa o en nuestro servicio de alimentación para poder brindar un buen servicio. Y luego, dentro de los alimentos, hicimos referencia en 3 grupos principales que van a ser los vegetales, las carnes rojas y blancas, así como las pastas. Y dentro de estos 3 grupos mencionamos algunos cortes clásicos para tener en cuenta en la elaboración de los vegetales, los cortes de carnes rojas y blancas, más grasosos o menos grasosos según las preparaciones que queremos abordar, y de las pastas, bueno, que es un clásico que no puede faltar en la cocina. También van a haber unas recetas que les vamos a brindar para que ustedes puedan realizarlas, o bien pueden tenerlas como referencia e improvisar o mejorarlas buscando por internet en los distintos sitios que hoy en día nos brinda la web. Espero que les sea útil este curso y bueno, cocinen rico.